Angiología y el misterio de la carótida externa. Hace mucho tiempo, en el año 1912, la doctora Blood, una reconocida forense del Hospital El Villaje, comenzó su estudio sobre la estructura de la carótida externa. En el curso de su investigación, la doctora utilizaba cadáveres del hospital para poder observar de mejor manera la estructura y recorrido de esta arteria. Sus estudios revelaron información muy importante para la comunidad científica. Sin embargo, la doctora se empezó a obsesionar con su estudio, a tal punto de dejar de utilizar cadáveres para su investigación, empezando a utilizar personas vivas. A continuación se observará la investigación que hizo la doctora, junto con sus observaciones y descubrimientos. Tenemos una carótida externa derecha e izquierda. Ambas nacen de la arteria carótida común, en donde la carótida común derecha tiene un origen desde el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda nace directamente del arco aórtico. Luego de originarse, la carótida común izquierda o derecha siguen un trayecto ascendente y vertical y se bifurcan en una arteria carótida externa e interna. La arteria carótida interna se diferencia que tendrá un leve engrosamiento en su lumen llamado seno carotidio, en donde se encuentran muchos barroreceptores. Son sensores que permiten medir la presión de la sangre que discurre en esa zona. Es importante mencionar que en la bifurcación de ambas arterias tendremos un glomo carotidio, el cual posee quimiorreceptores, es decir, sensores que van a medir químicamente la composición de la sangre y también controlar la inspiración. La carótida externa, una vez que se bifurca, comenzará a dar sus ramas, de las cuales tiene 6 colaterales y 2 ramas terminales. Ramas colaterales de la arteria carótida externa. La primera rama de la arteria carótida externa es la arteria tiroides superior, una rama descendente. Se encuentra a mismo nivel de la bifurcación de la arteria carótida común. Sus ramas colaterales serían la rama esternocleidomastoidea, la rama faríngea superior y la rama faríngea inferior, mientras que sus ramas terminales serían la rama posterior, la rama interna y externa. Esta se distribuye hacia la laringe, la faringe, los músculos deltoide y la glándula tiroides. Otra rama colateral de la arteria carótida externa sería la arteria lingual. Esta presenta un origen común con la arteria facial y sigue un trayecto casi horizontal hacia el músculo gloso. Luego, esta arteria gira bruscamente hacia arriba para así alcanzar el espacio entre el músculo genioglosso y el músculo longitudinal inferior de la lengua. Aquí se dobla de nuevo en un plano horizontal y sigue un trayecto tortuoso, alcanzando así la punta de la lengua. Sus ramas colaterales serían la rama hioidea y la arteria dorsal de la lengua, o lingual dorsal, mientras que sus ramas terminales serían la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. Otra de las ramas colaterales de la arteria carótida externa es la arteria facial, la cual tiene unas colaterales y una terminal que se encuentra en el costado derecho. A continuación tenemos un espécimen cadavérico para poder observar de mejor manera las ramas colaterales de la arteria facial. Primero que todo tenemos que ubicar la carótida externa, que se encuentra delimitada en azul como se puede observar. Esta carótida externa va a poseer su rama colateral, que es la rama facial. En esta vista no podemos ver las 4 primeras colaterales de la arteria facial, tales como la arteria palatina ascendente, que irriga la zona palatina, la rama pterigoidea, que irriga la fosa pterigoidea y los músculos pterigoideos, la arteria massetérica, que irriga ciertas fibras del músculo massetero, y las ramas submandibulares, que irrigan la glándula submandibular. Sin embargo, podemos observar una de sus primeras ramas de la arteria facial, la cual es la rama submentoniana, que irriga la parte inferior del mentón. Siguiendo con el recorrido de la arteria facial, nos vamos a encontrar con la arteria labial inferior, que llega hasta la mitad de la cara y se une con la del otro lado y provocan una anastomosis. Esta arteria labial inferior posee una comunicante, que es la mentoniana, que comunica la labial inferior
junto con la submentoniana. Siguiendo con el recorrido de la arteria facial, nos vamos a encontrar con la labial superior, que llega hasta la mitad de la cara igual, haciendo anastomosis junto con la del otro lado. Esta posee también la arteria del tabique nasal, que irriga la parte superior del labio. Y como terminal tenemos la arteria angular, que se encuentra también delimitada en azul. Casi a la misma altura de la arteria facial nace la arteria faríngea ascendente, la cual la podemos reconocer ya que es de menor tamaño que la arteria facial. Esta arteria da una rama para el velo del paladar, una rama tonsilar y además de una arteria meningia posterior. La podemos identificar de color celeste en la imagen. Otra rama de la arteria carótida externa es la arteria occipital, la cual podemos presenciar de color celeste. También tenemos la arteria auricular posterior representada en la siguiente imagen con el color celeste. De esta manera finalizamos las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Como resumen tenemos la arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria faríngea ascendente, arteria occipital y arteria auricular posterior. Las dos ramas terminales de la carótida externa son la arteria temporal superficial, que va a irrigar la fosa temporal, y la arteria maxilar, que va a emerger a nivel del cuello del cóndilo y va a irrigar la fosa infratemporal. La arteria maxilar tiene 13 colaterales y una terminal. Las colaterales son la arteria timpánica anterior, que va a ingresar a la base del cráneo por la fisura petrotimpánica, la arteria meningia media, que va a ingresar a la base del cráneo por el agujero espinoso, la arteria temporal profunda anterior, que va a irrigar la fosa temporal, la arteria alveolar inferior, que se va a ramificar y le va a dar las ramas a todas las arterias que van hacia los dientes, la arteria bucal, que va a irrigar al músculo buccinador, la arteria del canal pterigoideo, la arteria temporal profunda posterior, la arteria alveolar superior, que va a ingresar por los agujeros alveolares posteriores, superiores, y va a irrigar la mucosa vestibular de premolares y molares superiores. Arteria temporal superficial. Tal como su nombre lo indica, se encuentra en la región temporal. Esta, justo cuando nace, da origen a una rama muy importante llamada arteria facial transversa o también llamada arteria transversal de la cara. Esta atraviesa toda la cara y es bien superficial. Cuando colocamos anestesia en zona molar superior, a veces podemos infiltrar a la arteria formando una isquemia que se da por la vasoconstricción. Esta arteria temporal superficial también da origen a unas arterias llamadas cigomática orbitaria, arteria temporal media y a las terminales, que son dos, que se llaman arteria frontal y arteria parietal. En resumen, las ramas de la arteria carótida externa son 8. Tiene 6 ramas colaterales, que son la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior, y las 2 terminales colaterales, que son la temporal superficial y la maxilar. Hasta el día de hoy, en el pueblo del Hospital El Villaje se rumorea que la doctora Blood se escucha en los pasillos y quirófanos, tratando de buscar algún inocente que caiga en sus manos para poder matarlo y ocuparlo para continuar con su investigación. Sin embargo, en las noches de Halloween la doctora logra salir del hospital para buscar otras víctimas alrededor del mundo, por lo que hay que tener mucho cuidado al salir en esta noche. Esto es Halloween, asustar es